¿Qué pensarías si te dijera que en la Edad Media los animales que hacían cosas malas eran juzgados en la corte? Tal vez eso no sea tan loco como suena. Y es que, durante la Edad Media e incluso en épocas posteriores, los juicios contra animales de todo tipo eran cosa común y más allá de ser supersticiones de personas incultas, se fundamentaban en un sistema lógico. Tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino sostenían que los animales tenían alma y por lo tanto podían ser juzgados por las mismas leyes que los hombres. En el otoño de 1457, los aldeanos de Savigny, Francia, presenciaron cómo una cerda y 6 lechones atacaban a un niño de 5 años. Estos cerdos franceses fueron a la corte, equipada con un juez, 2 fiscales, 8 testigos y un abogado defensor para los cerdos acusados. El testimonio de los testigos probó más allá de toda duda razonable que la cerda había atacado al niño. El papel de los lechones, sin embargo, era ambiguo. Nunca fueron vistos atacando directamente al niño. El juez sentenció a la cerda a que la colgaran por sus patas traseras de un árbol. Los lechones, por el contrario, fueron exonerados. Esta es la vergonzosa y en gran parte olvidada historia de Europa, de juzgar a los animales como criminales. Tal caso podría parecer extraño para los observadores modernos, pero los juicios con animales eran eventos públicos comunes en la Europa medieval y moderna temprana. Cerdos, vacas, cabras, caballos y perros que supuestamente violaron la ley fueron sometidos rutinariamente a los mismos procedimientos legales que los humanos. En un tribunal de justicia fueron tratados como personas e incluso los recluían en las mismas cárceles, sustentando esto en que tenían los mismos estándares morales que los humanos. Los peores delincuentes de Europa, al parecer, eran los cerdos. Según E.P. Evans, en su libro publicado en 1906, The Medieval Prosecution and Capital Punishment of Animals, la frecuencia con la que los cerdos fueron juzgados y condenados se debió en gran medida a la libertad con que se les permitió correr por las calles y hasta su inmenso número. El autor E.P. Evans en su obra distinguía entre 2 tipos de juicios contra animales. Los primeros eran los que se realizaban contra bestias individuales por alguna acción criminal, mientras que los segundos iban dirigidos contra las plagas que afectaban la agricultura. La diferencia era que los primeros eran llevados a cabo por tribunales civiles, mientras que los segundos eran competencia de los tribunales eclesiásticos, y la razón de ello es que se consideraba que las plagas eran causadas por intervención directa de Satanás, que poseía de forma periódica algunas especies para desgracia de los humanos. Muchos juicios eclesiásticos tenían todas las formalidades legales. Si los animales eran encontrados culpables, su sentencia en principio era una reprimenda que servía de advertencia para que la plaga cesara. Si aún así esta continuaba, se producía la excomunión. Esta colocaba a los animales fuera de la ley de Dios, por lo que podían ser exterminados sin sentimiento de culpa alguno. Los juicios civiles contra los animales individuales, estos seguían el mismo procedimiento que el de las plagas, con la diferencia que eran llevados a cabo por tribunales civiles. Los reos, o sea animales, eran custodiados en las mismas cárceles que los humanos, se registraban por el nombre de su dueño y por supuesto abogados, jueces y verdugos recibían sus honorarios habituales. Los ejemplos contra plagas son numerosos. Así, en 1520 se inició un proceso en Glunz, Suiza, contra unos ratones de campo acusados de comerse las cosechas. Se siguieron todos los formalismos legales y finalmente fueron condenados a abandonar inmediatamente el pueblo y nunca más volver, aunque el tribunal guardó alguna consideración con las hembras embarazadas y los ratones lesionados a los que se les dio 14 días de prórroga. Pero el caso más extraño ocurrió en 1522. Las ratas de la diócesis de Autun, en Francia, fueron llamadas a juicio por comerse las cosechas de cebada. Como exigía el procedimiento, se les nombró un abogado defensor. Este fue Bartolomeo Chassenny, quien demostró por primera vez su destreza en la defensa de ratas. Con mucha astucia, argumentó que era imposible convocar a todos sus clientes peludos a la corte.
y debían ser excusados sobre la base de la duración y la dificultad del viaje y los graves peligros que los acompañaban, debido a la vigilancia incansable de sus enemigos mortales, los gatos, que observaban todos sus movimientos y con gran intención los esperarían en cada esquina y paso. Chassenny argumentó que sus defendidas debían ser protegidas de camino al tribunal. Como dicha protección era costosa y las indemnizaciones en caso de muerte de algunas acusadas eran elevadas, se postergó la comparecencia y el juicio sigue sin celebrarse el día de hoy, por lo que podemos deducir que Chassenny ganó. La mayoría de los casos se dieron en Francia, Alemania, Suiza e Italia. La primera sentencia de la que se tiene noticia es de 1266 contra un cerdo y la última data de 1692 contra una yegua. A veces se le simulaba al animal rasgos humanos. Así ocurrió en uno de los casos más conocidos, el de la cerda de Falaise. Este proceso ocurrió en 1386 y fue documentado por Guillaume de Montfort. La cerda en cuestión fue detenida y juzgada por haber atacado a un hombre, condenada por el vizconde Pierre Lavenguin. Fue vestida con chaqueta y pantalones y llevada al patíbulo en una yegua, poniéndole acto seguido sobre la cara una máscara humana. Lo más curioso es que todos los habitantes del pueblo fueron obligados a asistir acompañados de sus cerdos para que los animales vieran todo y les sirviera de escarmiento. A finales del siglo XVI empezaron a surgir dentro de la iglesia voces que desaprobaban este tipo de juicios. Hevelion, en su tratado Las excomuniones, afirmaba que solo el hombre bautizado puede ser excomulgado y que por tanto no tenía sentido lanzar una excomunión contra un animal. Con el tiempo y el cambio de mentalidad, los procesos de animales fueron sustituidos por procesos contra sus dueños, al considerar que estos eran los responsables de los actos que dichos animales cometían.